Muy bien, 7:13, llegando todavía personas nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, interesados en los hongos, imagino, en la permacultura también, imagino. Claro, en todo. Gracias. Gracias. Mucho gusto. De parte de la Red Permanezca, que somos un grupo de personas interesados en estudiar y en promover y en vivir la permacultura. Les hemos estado trayendo desde hace tal vez 3 meses ya, Pau, André, no sé si se acuerdan, más o menos, ¿verdad? Diferentes talleres, diferentes conversaciones, ratos para conversar, para compartir diferentes temas que tienen que ver con la existencia nuestra en el planeta y cómo hacerla una existencia más agradable para nosotros y para las demás especies, para la madre tierra, y para hacer de esa existencia algo que valga la pena sostener en el tiempo, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy, el tema que nos atañe es el de la permacultura, bueno, el reino fungi, y desde la permacultura que podemos hablar sobre el tema de los hongos y el cultivo de los hongos en casa. La permacultura, bueno, para introducir a tal vez personas que no están familiarizados con el tema, la permacultura tiene que ver, es una palabra difícil de describir completamente, absolutamente, por sí misma refleja el pensamiento sistémico que le da estructura, es una palabra que refleja la complejidad de la vida, ¿no? La vida que tendemos a reducirla a pocas cosas y la permacultura nos trae otra visión de la complejidad, de la totalidad que realmente es la vida y lo difícil que es definirla. Asimismo, la permacultura es difícil de definir, pero podríamos hablar que es un esquema de pensamiento que nos lleva a reflexionar, primero que todo, sobre qué está pasando con nuestra existencia como seres humanos en el planeta. Y nos lleva también a reflexionar si podemos sostener esta existencia en el tiempo. Vale la pena sostenerla en el tiempo. Si el consumismo al que hemos llegado vale la pena sostenerlo en el tiempo. O si podemos hacer algunos cambios que permitan que nuestra raza, que nuestra especie tenga un impacto beneficioso para nosotros mismos y para las demás especies y que eso sí valga la pena sostenerlo en el tiempo. Entonces, por eso es permacultura, una cultura permanente, una cultura que se sostenga, que deje el lugar en el que vivimos mejor de como lo encontramos. Y bueno, entonces, desde esa mirada les traemos el tema del cultivo de hongos en casa. Voy a hacer un último intento de recuperar mi presentación de Google y no parece que esté cargando. Entonces, bueno, voy a darle el pase a Andrea para que comparta ella. Sí, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Andrea. Bueno, un gusto estar acá. Buenas noches, compartiendo. Andrea. Buenas noches. Gracias, José Pablo, por la iniciativa, por la idea de que nos juntáramos a compartir. Sí, una de las éticas de la permacultura es compartir los excedentes, por así decir. Y esto es bonito como a la hora de compartir lo que uno sabe o lo que uno ha ido aprendiendo. Entonces, bueno, mi pequeña exposición no es como experta, porque no lo soy, me dedico a otras cosas, pero sí como apasionada en aprender y en cultivar mi comida y en venir a compartir lo que sé. Y de pronto también ustedes pueden hacer una retroalimentación, darme consejos.
valorar lo que yo he hecho para ver si es funcional en sus casas o en sus espacios y también hacer adaptaciones. La idea no es como dar una receta de decir esto se hace así, así, sino como ver soluciones que hemos ido pensando para nuestros hogares y para la producción en casa, que sea en armonía, ¿verdad? Con todo nuestro pensamiento, nuestra ética y con principios de permacultura. Entonces voy a ver si puedo compartir la presentación mía, que es bastante breve. Sí, se ve. Sí, ahí ¿Sí lo se ve? podemos ver. Sí. ¿Alguien me dice? Voy a Sí, hacerlo ya. estamos bien. Bueno, esto fue un dibujito. Ay, ya no se ve. No. No, Es que como que dale ya otra no me vez. dejan, dice. Dale otra vez, André. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Ok? Buenas noches. Esto es un pequeño diseño que había hecho Wilson, mi compañero, en el 2018, marzo. Entonces, esto fue como un diseño basado en el diseño de permacultura, analizando los elementos, que el viento, que la tierra, el agua, todo, el sol de nuestra casa. Entonces, la casa está en una zona urbana y es un espacio muy pequeño. Entonces yo también quiero como hacer esa reflexión de cómo en espacios pequeños se pueden producir alimentos y también en espacios urbanos. Y que a veces creemos que necesitamos como mucho espacio, mucho terreno para producir. Y es muy bonito. Y yo también he pensado mucho en irme a vivir al campo y lo deseo, pero también muchas personas que viven en contextos urbanos y pequeños pueden producir alimentos y alimentos sanos. Entonces mi casa, que está en San Ramón, tiene este diseño. Voy a hablarles un poquito porque pues la idea es también verlo desde la permacultura, ¿verdad? Y cómo los elementos se van integrando. Esta es mi casa. En realidad todo el lote lo que mide son 200 metros cuadrados. Es algo bastante pequeño. Este es el frente, esta zona de acá. Y acá arriba y a los lados lo que hay son casas. Casa es una casa pequeña y atrás hay un taller de cerámica. Tenemos zonas verdes en las que las aprovechamos al máximo produciendo hortalizas. Entonces, en la parte que está más al frente, que está más cercana de la calle, son más plantas medicinales, hay también muchos chiles, hay frambuesas, hay apio, hay, no sé, hay cositas así. Y en la parte de atrás, acá, hay como una pequeña zona que es con un techito, es como, no es un invernadero ni nada, es como un plástico, un espacio protegido donde se siembran hortalizas. Este diminuto cuadro que hay aquí es la zona donde yo produzco hongos. Esta foto aquí es el taller, como se ve el taller de cerámica, que tiene una chayotera. Y les voy a enseñar ahorita una imagen del espacio. A mí me gusta mucho hacer cosas con mis manos y me gusta construir cosas. Y también creo que todas las personas deberíamos desarrollar como un poco más de estas labores manuales, que a veces pensamos que tal vez no tenemos la habilidad o se la dejamos a profesionales, pero es muy bonito como desarrollar esa parte creativa. Creo que también ahora durante la pandemia, al menos para mí, ha sido muy gratificante o muy bonito poder dedicarme a hacer cosas en mi casa. Entonces fue justo empezando la pandemia que yo quise empezar con el tema de los hongos. Entonces este es el boceto que hice, como una pequeña maqueta y aquí va el espacio. El espacio mide 1.5 por 1.5, es bien chiquitito y la altura más alta creo que son 2.30, dice 2.20, pero creo que son 2.30. Es un espacio que funciona con la luz solar. En este pequeño espacio de luz que entra acá, entonces pues no quería tener que ponerle como iluminación o algo así, entonces aprovecho la luz del sol
y el agua viene de una manguerita que va por acá, que ya les voy a enseñar. La idea del espacio es que sea un espacio donde yo siembro, donde yo hago la incubación que requiere el hongo, donde después hago la producción y después el sustrato se composta. Creo que José Pablo les iba a hablar un poquito más como de ese ciclo del hongo. Tal vez más adelante lo podemos retomar. Entonces, el boceto y aquí, estos hongos todavía no estaban en buenas condiciones, entonces estaban creciendo un poco deformes y ahí he tenido que hacer diferentes modificaciones. Entonces, como la idea, empezar a diseñar, aprovechar lo que hay en el entorno, aprender de los errores, de las cosas que yo veía que no estaban funcionando bien, que de pronto no había suficiente aire o que la humedad estaba muy húmedo, muy poco húmedo, ver si funcionaba bien el área oscura para la incubación, ver así como todos esos elementos y qué modificaciones se van haciendo. No sé si hay ahí algún comentario, es que no estoy viendo el chat. Pero si tienen alguna cosita, algún comentario, pregunta, ahorita me lo pueden hacer. Sí. Tengo una pregunta. Hay una parte cuadrada baja. Sí. Aquí. Sí. Sí, ahorita les voy a enseñar una foto por dentro. Okay. Esto es porque el hongo ocupa una fase de incubación en la oscuridad. Y después, cuando el micelio empieza a crecer y empieza a alimentarse del sustrato del material vegetal, es como una fase en la oscuridad. Después, cuando va a fructificar, que salen ya las setas, sí se requiere luz. Entonces yo también estaba pensando cómo solucionar esto, porque no quería tener dos espacios separados, uno oscuro y tener que... Entonces pensé ahí como una solución para tenerlo todo en un mismo espacio. Entonces, bueno, aquí está por dentro, más o menos para que se vea la estructura. Bueno, ahorita les enseño otra foto para contarles el sustrato, bueno, que yo he estado usando. He probado con diferentes sustratos. He probado con pasto de arroz, con el pasto que venden para darle al ganado de trasnala. He usado también, aquí cerca en San Ramón hay aserraderos, entonces esos residuos de madera también he utilizado el café, la bozorola y la brosa del café, las dos. La bozorola, pues yo le digo a la gente que tengo cerca, a mi familia y amistades, que me guarden. Entonces, como en Costa Rica tanta gente toma café, me guardan la bozorola y es también un sustrato que es muy rico. Y así se hace como un proceso de desinfección. Yo lo hago con gas, o sea, tengo aquí una plantillita de gas, entonces uso una olla que es una olla tamalera, es un estañón en realidad, un estañón olla, que es hechizo, o sea, es una olla, es un estañón que está partido como a la mitad y que tiene unas patitas y entonces ahí pongo agua con cal y pongo el sustrato y hago un proceso ahí de desinfección. Esto es porque de pronto ese sustrato, donde lo tengan, puede traer contaminación. O sea, puede traer desde un perro que se metió al aserradero y orinó en la madera o lo que sea. Entonces, esto también lo he hecho de manera más pequeñita cuando hago menos producción. Entonces se puede hacer en la cocina, se puede hacer con una olla de presión. Incluso yo lo he hecho simplemente hirviendo el agua. Bueno, no hierve, pero lo he hecho de manera más pequeñita. Después, bueno, esto es lo que les decía, tiene una manguera porque se encuentra muy cerca donde está el patio de pilas. Entonces yo vi que simplemente si yo tiraba directo una manguera y la sacaba aquí por el techo y le ponía este sistema que es como de nebulización, podía mantener el espacio húmedo. Yo lo hago de forma manual. Esta manguerita está conectada al tubo, entonces yo lo abro 20 segundos, 30, un minuto, dependiendo, porque a veces cuando el clima está muy caliente, entonces se seca muy rápido. Lo que está aquí arriba, si ustedes ven esto en el techo, que lo que tiene es plástico de invernadero,
le puse un sarán porque veía que más bien era tanto el calor que todo se secaba muy rápido. Entonces con el sarán sí entra luz, pero entra como de una forma más difusa. Empecé haciéndolo en bolsas, sí, que sin embargo después yo no quería usar bolsas, digamos, empecé como que este era el método tradicional y yo pensaba, voy a hacer reciclaje de cada una de esas bolsas, sin embargo es un proceso complejo porque después hay que lavarlas y reciclarlas. Igual reciclar no es una solución ecológica, o sea, lo que deberíamos hacer es tratar de no consumir tanto plástico. Sin embargo, funciona bastante bien porque la bolsa mantiene la humedad del sustrato, que es lo que necesita para que empiecen a crecer. No sé si hasta aquí hay una pregunta, y no para. Hola Andrea, es Roxana, Sí. ¿cómo le Hola, va? hola, Rox. ¿Todo bien? Una consultita. Entonces, en el mismo cuarto, usted hace la parte de siembra, hace la parte de incubación, pero digamos, incubación, esto abajo que es un plástico negro, es que usted entonces envuelve a las bolsas en una parte oscura mientras puede seguir haciendo el otro proceso de producción. Sí, digamos, mi idea era hacer en este mismo espacio, meterme, hacer la siembra, hacer la incubación, sacar las bolsas a producción, cosechar y que fuera todo, digamos, todo en ese pequeño espacio. Ajá. Entonces, acá abajo, que hay ese cuadro, yo lo forré con bolsas, con plástico, con plástico. Entonces, esto es que está chiquitito el espacio que de verdad me costaba tomar fotos. Pero esto entonces tiene como el plástico cae y con un peso que es de una tabla también es que se mantiene abajo. O sea, no es que tiene una puerta ni nada así. Yo levanto ese plástico y ahí guardo las bolsas. ¿Ves? Aquí que se ve. Esta es la maderita que tiene la boca y yo lo levanto acá. Y entonces ahí adentro es así y ahí pongo las bolsitas. Ok. Se mantiene súper, súper bien. O sea, no me ha dado ningún problema. Alguien decía dónde se consigue la manguera y el nebulizador. En realidad eso se compra en cualquier pues ferretería o lugar de agroservicio o algo así. Le pueden vender incluso la manguera por la cantidad que se necesite, o si ustedes tienen una manguera vieja, le pueden cortar un pedazo y adaptarla. Y estos nebulizadores son bastante baratos. En realidad, nada más se clavan aquí en la manguera y el agua sale, no como un chorro, sino que sale en nebulización, ¿verdad? Sale suavemente. Vea, Javier, ¿cómo están? Sí, hola, buenas. Andrea, yo no sé si usted o el compañero nos van a hablar un poquito de costos, porque usted, bueno, todo lo que usted presenta, todo eso es muy interesante, pero no sé si nos pueden dar más o menos un estimado en costos de, de todo de todo lo que requiere, ¿verdad? Para tener de un proyectito como este, ¿verdad? Que se ve muy interesante, pero no deja de, ¿verdad? De tener un Por eso que costo, decía de, claro. sí, sí, sí. Incluso yo, digamos, yo lo quería hacer así, pero no tiene que ser así, es lo que les decía. O sea, no tiene por qué ser el modelo que todas las personas hagan. De hecho, podría ser abierto, podría ser un espacio mucho más abierto, no tendría que estar todo forrado. Yo lo forro, bueno, como para proteger más a los honguitos que les encanta algunos escarabajos pequeñitos llegan y se los comen y así. Digamos que si uno piensa en integrarlo más al entorno y lo piensa desde el diseño de permacultura, se le pueden ocurrir otras soluciones. Yo vendí cerámica y gracias a la gente que me apoyó, que yo dije, es que quiero hacer un proyecto de hongos y mucha gente, yo les decía, es que estoy vendiendo cerámica para financiar mi proyecto de los hongos. Y sí, con eso fue que compré, pero en realidad no fue mucho, digamos. Depende también de qué acabado quiera uno darle, si quiere impermeabilizar la madera, ¿verdad? Ya ahí se va a ir como muchos más costos. Utilicé una lámina que me regalaron, que era de alguien que le había como sobrado en su casa un pedazo de una lámina de plástico y me la regaló.
y traté de aprovechar como también pedazos de madera que yo tenía aquí en mi casa. Andrea. Sí. Por ejemplo, nosotros acá, yo ahorita estoy en la quinta, pero bueno, yo vengo, qué sé yo, cada 15, 22 días. Si yo hiciera eso acá, que lógicamente hay más espacio, ¿usted considera que es viable tener eso acá con unas visitas así tan prolongadas de espacio? Ay, perdón. No O entendí sea, bien la pregunta, ¿me repite? o sea, que si yo hago digamos, armo eso acá en la quinta, pero yo vengo aquí cada 15, 22 días, es posible o sea, que me sirve, me puede servir o requiere mucho mantenimiento, mucho cuidado. Es que eso depende, porque por ejemplo el hongo sí necesita mantener humedad. ¿Cómo va a solucionar la humedad del ambiente? Eso va a depender. Se puede hacer como de forma más automatizada. O sea, yo podría tener un sistema de riego que él solito, ¿verdad? Todos los días hace riego, entonces yo no tengo que ir. La incubación tarda más o menos entre 10 a 15 días. Y en ese momento, pues yo podría llegar a hacer la siembra, pongo las bolsas a incubarse y digamos que me pierdo estos 10 y 15 días, pero tiene que siempre mantener la humedad del espacio. Cuando el hongo sale, cuando yo ya lo saco para que empiece a fructificar, necesita igual humedad y aire y sol. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? Puede ser que necesite mucho cuidado si no tiene un sistema automático, o puede ser que necesite muy poco. José Pablo les va a contar también ahí unas ideas súper interesantes y más chivas que él ha hecho, él que ha aplicado cosas también como con más tecnología, pero hay cosas mucho más sencillas y simples a lo que yo he hecho y hay cosas mucho más complejas. Yo creo que esto también va a depender mucho de adaptarse a las condiciones y a lo que uno quiere. Entonces, tal vez al final de la presentación, cuando vean también el sistema de José Pablo, podrían valorar como una mezcla de ambos o incluso utilizar otros hongos. Yo ni siquiera le presenté el hongo. Lo que yo estoy cosechando son hongos ostra, que el nombre es Pleurotus ostratus. Hay de diferentes colores, hay rosados, amarillos. Entonces, este también es uno de los hongos comestibles, se podrían producir otros, ¿verdad? Incluso es muy interesante conocer hongos que son propios de acá. Pero entonces yo les estoy enseñando un método entre millones que pueden existir. Y con la idea de que se inspiren y ustedes también lo modifiquen a sus condiciones. Les iba a contar que después de las bolsas, lo que he estado utilizando han sido como cajas, de estas cajas aguacateras, que es donde pongo el sustrato y la idea es entonces poder seguir utilizándolas para no tener que estar desechando, descartando bolsas. Y ha funcionado bien, aquí están los honguitos que han estado creciendo. Uno los cosecha y si mantiene la humedad y mantiene bien, puede dar hasta 3 cosechas. Yo he llegado a un punto en que digo, bueno, yo creo que ya este sustrato ya tiempo de fructificación y lo tiro a la compostera y siguen saliendo hongos y siguen saliendo hongos. Entonces, en realidad no sé ya cuántas veces más se producen, pero sí sé que se produce bastante. Otra cosa es importante de dónde obtener la semilla, tal vez al final les cuento un poquito. Sí, bueno, estas son las bolsitas que están colgando ahí de las estructuras, que así es como lo hacía al principio, y ya después aquí están en libertad, ya no están en las bolsas, están en las cajitas. Lo he hecho también ahí como en cajitas de jugo, cosas así, inventando, experimentando. Y creo que José Pablo les va a hablar también de experimentos que él ha hecho de incorporar esto más a la huerta. Porque aquí está en un espacio que es más o menos, por decirlo así, un espacio controlado, pero también se podría pensar en cómo integrar esto todavía más con la web. Esto es, aquí está la foto que les quería enseñar, más o menos así es como se ve. Entonces aquí abajo es donde está esa cámara oscura que es para hacer la incubación y aquí yo tengo las cajitas, entonces
estas son las que hice la última vez y como este fin de semana probablemente siembre estas otras. Y entonces así, cuando estas empiecen a cosechar, estas van a estar ahí como en descanso y luego estas vuelven a cosechar y así. Entonces como que puedo ir alternando la producción para tratar de tener constantemente los hongos. Una cosa que también quería comentar que a mí me motivó a tener hongos es porque en un espacio tan pequeñito yo produzco hortalizas, produzco tomates, algunos tubérculos, lechugas, cosas así. Sin embargo, como parte de la dieta, hace falta un alimento que me aportara como más fibra, más proteína, más vitaminas y más cuando uno decide que no quiere consumir tal vez carne, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo yo también cultivar en mi hogar que sea de producción sencilla y que también me genere como a nivel de salud y a nivel nutricional que tenga un valor importante? Entonces, en ese sentido, el hongo se ha estudiado muchísimo y se sabe que tiene muchas vitaminas, muchos nutrientes, proteínas. Entonces, para la gente que también no consume carne, creo que es una buena opción. Y ya, ahí está un gallito de hongos. Creo una pregunta. Sí. Usted mencionaba diferentes tipos de hongos. Ahora que habla de la nutrición, hay hongos de esos que habla usted que son diferentes. Hay diferentes para una cosa, sirven para otra cosa, o todos tienen a nivel de proteínas y son iguales. Está mi preciosa, mi preciosa. Vieras que yo no soy experta en todas las variedades de hongos. O sea, yo he leído sobre los hongos ostra mucho porque son los que empecé a producir este año con la pandemia. Pero yo sé que, bueno, los hongos tienen algunas propiedades medicinales. Por ahí anda Luis Frank, que también él sabe muchísimo de este tema. Creo que tal vez podría hacer algún aporte, si gusta. Andrea, tal vez hay una consulta o un comentario. Lo último que se escucha, sí. Sí. Lo último que me... ¿Aló? Un momento, perdón, es que alguien me está hablando. Sí, ya. Perdón. Paulina, dime. Sí, no. Es que el último comentario me interesó mucho, que cómo estás tratando como de eliminar la cantidad de plástico en la producción, porque a uno le da una sensación como que el hongo se come el plástico y que uno come el plástico del hongo. Bueno, esas son las ideas que a veces uno piensa, ¿verdad? Sobre todo cuando uno escucha que ciertos hongos son muy buenos para degradar. Ajá. Y claro que degradar es descomponer y deshacer el plástico y volverlo a los elementos primarios. Pero De la hecho, pregunta, pero la pregunta en realidad no era esa, sino cómo volver a comer el hongo desde el tronco del bosque. Si esa es como tu meta, si conoces experiencias o si vas hacia eso, sí sería muy interesante como en adelante tener literatura o tener cosas de esas, porque eso es lo que a mí me interesa. Digamos, aquí yo tengo unos árboles, unos troncos de un árbol que se cayó de Burío, los partí, escuché y vi los hongos, pero aún así soy un poquito temerosa de saber si es el ostra o no, porque no he sido persistente en ese tema, pero el punto al final es... en ambientes abiertos siempre es posible y sería vacilón como, tal vez, bueno, oye, tal vez no tenés la información, pero qué bonito sería que, es más como un comentario, ¿verdad? Como Sí, qué no, bonito pero sí, que no sí, se, porque... que uno los pueda identificar bien y estar, y así como uno dice, mira, ahorita están las frambuesas, mira, ahorita está la lechuga, mira, se pusieron los hongos, venga el canasto y tal vez están hoy y Sí, 2 días más Sí, y después... ahí para aportar con ese comentario de Paulina, que me parece súper importante, digamos, sí, a mí me gustaría también utilizar cada vez también menos plástico y hacerlo también de forma más natural e integrada, que es lo que les decía.
ahorita el espacio este, que es un espacio como más controlado, me soluciona una buena producción para mí, para mi casa, pero sí he estado leyendo mucho de eso. El hongo ostra, digamos, igual que el hongo shiitake o otros hongos, se pueden cultivar en troncos. Entonces se puede inocular el tronco y de él van a nacer. Digamos, el hongo se va a alimentar de material vegetal muerta, sí. Él es un hongo descomponedor. Yo hice unas pruebas en unos troncos y me pasó algo muy curioso, ¿verdad? Hice los troncos, les hice los huequitos con un taladro, le puse el inóculo del honguito, los tapé con parafina y las hormiguitas negras llegaron y sacaron ese micelio, sacaron el inóculo y todas llegaron y yo veía el tronco y no hice nada, solo lo observé hasta que abrieron todos los huequitos y se comieron todo el micelio. Entonces, pero sin embargo, digamos, tal vez sí sería bonito poder encontrar una especie, sea de ostra o de otros hongos de acá y tenerlas en nuestros ambientes naturales y que crezcan en material que sacamos de la misma huerta. O sea, igual se puede utilizar el sustrato de podas, de ramas, de, no sé, de enredaderas, cosas así que podamos y que lo podemos usar como un sustrato para tener los hongos. De hecho, esa es la idea de llegar a conversar ese tema específicamente más adelantito, porque sí es una de las estrategias más desde la permacultura, cambiar la mirada de una producción industrial como parecida a la que tenemos nosotros en las casas, Andrea y yo, y pasar a algo más de este tipo que menciona Pau. José, se me olvidó decir algo. También estuve leyendo e investigando y vi en África, no recuerdo dónde exactamente, pero que hay como una cultura de tenerlos en vasijas de barro y que es como una tradición y me pareció súper lindo porque además yo hago cerámica y pensaba en buscar como esa integración también con la cerámica y que crezcan allí en los sustratos, porque la cerámica pues mantiene la humedad, ¿verdad? Mantiene como esas condiciones. Y creo que alguien había hecho otra pregunta y si no le voy dando el pase a José. Sí, yo le puse parafina, pero igual las hormigas no sé cómo lo lograron, o sea, empezaron a rodear y lo lograron. José, si quiere, no sé, continuar. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Andre. Bueno, para recordarles, estamos aquí recuperándonos de un fallo digital que hubo con Google. Entonces, bueno, la presentación de Andre calzaba con un poco las reflexiones que yo les quería proponer sobre este tema desde la mirada de la permacultura. Cosas muy bonitas que Andre está haciendo y desde el diseño que ustedes vieron ahí. Entonces, ahora voy a empezar yo con el comienzo. Vamos a terminar con el comienzo y les voy a presentar por acá. Me avisan si pueden ver. Espero que sí. Sí, sí se ve. Eso. Muy bien. Ok, bueno, el reino fungi en casa es porque queremos traerles la idea de que los honguitos pueden estar ahí en su casa. Entonces, les traemos dos objetivos para esta charla, ¿no? En esta conversación. El primero es contarles la historia de que es posible cultivar sus propios hongos en la casa. Es totalmente posible, con poca inversión ahí para don Javier que nos hizo la pregunta. Después le puedo aterrizar un poquito mejor ese número. Esa es la historia que les queremos contar, pero queremos contarles otra historia y queremos contarles que una sin la otra no funcionan tan bien y que es mejor las dos historias juntas. Y la otra historia que les queremos contar es que es posible diseñar e integrar.
y les vamos a explicar, les voy a tratar de ilustrar por qué hay una falta de diseño o un mal diseño más adelante con lo que tiene que ver con cultivo de hongos como lo conocemos hasta el momento. Y unas propuestas que van muy por el lado de lo que nos contaba Pau, de lo que nos contaba Paulina. Bueno, un poquito de introducción a la micología. ¿Qué son los hongos? A ver, aquí yo sé que hay varios biólogos y algunos biólogos autodidactas. ¿Qué me puede decir rápidamente 2, 3 características? ¿Qué son los hongos? ¿Son un tipo de plantas? ¿Son un tipo de animal? ¿Qué serán los hongos? Los hongos son hongos, reino fungi. Son lindísimos, grandes descomponedores de materia orgánica del planeta. Ponen a disposición nutrientes. Eso, exactamente. O sea, los hongos son hongos. Con esto, lo que nos quiere decir ahí, Carla, ¿verdad? Fue. Sí. Es que, sí, los hongos no son plantas. Y uno podría decir que raro, pero no salen como del suelo, como si fueran una planta. Sí, salen algunos del suelo, pero no todos salen del suelo. Son seres vivos. Son seres vivos, son organismos vivos, claro que sí. Y entonces, podríamos decir de estos seres, de estos organismos que hay algunos unicelulares, hay otros que son pluricelulares. Un dato curioso es que el organismo más grande que se conoce no es una ballena, no es un dinosaurio, es un hongo. Y es un hongo cuya red, su micelio, su red de hifas, se ha extendido por una colina y ha devorado árboles y todo el terreno uno camina sobre ese hongo. Es el organismo más grande que se conoce. Pero también hay organismos unicelulares. Y ustedes los conocen muy bien y son muy amigos de esos organismos unicelulares, porque son las levaduras. Y me imagino que han comido pan y han tomado cerveza. Entonces son grandes aliados, créanme. ¿Qué más podemos decir de los hongos? Son organismos muy antiguos, muy antiguos. Su evolución, hay gente ahí de científicos que habla de 1500 millones de años atrás, hasta que las cosas se ponen un poquito más claras, hace unos 400 millones de años. De hecho, ahora que Carla mencionaba esto de grandes descomponedores de materia orgánica, hay una historia muy curiosa y les recomiendo que vean un documental que se llama Cosmos, con Neil deGrasse Tyson, un científico. En el capítulo se llama Los mundos perdidos del planeta Tierra. Explica algo tan interesante. Dice que como hacia el 350 millones de años antes de Cristo, o sea, hace 350 millones de años más o menos, aparece la molécula de lignina, una molécula muy fuerte, muy flexible, que da paso a plantas muy altas, llamadas árboles. Estos árboles empiezan a crecer, se reproducen durante miles de años, crecen y mueren, crecen y mueren, crecen y mueren. Resulta que no había quien descompusiera esa lignina, era una molécula nueva, no había quien se la comiera. A los hongos de ese momento les daban indigestión. Entonces se acumularon durante miles de años estos troncos, esta madera, se acumuló y se acumuló y se acumuló, hasta que unas erupciones volcánicas en Siberia empezaron a cocinar esa madera y empezó a salir un gas del carbón, se empezó a generar carbón, se empezó a liberar gas, diferentes tipos de gases, y causó, para hacerles la historia corta, causó la extinción más severa de vida en la Tierra. A este evento se le llama la Gran Mortandad, y casi mató a 9 de cada 10 especies que habían en ese momento en la Tierra. Y era porque no teníamos quien degradara en ese momento la lignina. ¿Ok? Y bueno, ahora son
ahora sabemos que los hongos hacen ese trabajo. Son muy diversos, podemos decir que los hongos son muy, muy diversos. Hablemos de, se estima que 15 millones de especies viven hoy en el planeta y 6 millones son hongos. Y alrededor de 75,000 han sido clasificados. 100 han sido integrados a alguna actividad humana y poco menos de 30 se cultivan para consumo humano. Y solo 7 especies alcanzan producciones masivas. Entonces hablemos de los champiñones, ¿verdad? Que ustedes ven en tarros gigantescos en PriceSmart, esos se cultivan por montones, pero son muy pocas las especies que alcanzan esta producción masiva. También podemos hablar de que son muy difíciles de clasificar algunas veces. Algo curioso, comparten más ADN con el ser humano que con las plantas. De hecho, ahorita les enseño un diagrama interesante. Y son responsables de gran parte de nuestra cultura culinaria, ¿sí? También son responsables de crear suelo. El cacique Jairo Restrepo siempre no le falta un momento para explicar que el suelo, al final, el humus del suelo lo crean los hongos, descomponiendo esta lignina y creando, bueno, entre otros materiales, creando este material tan importante para el suelo. Son aliados en la medicina también. Y son una metáfora de la permacultura. Y esta idea se las voy a dejar aquí, más adelante les explico por qué. Aquí les muestro más o menos el árbol taxonómico, digamos, para mostrarles dónde están los hongos. Están completamente aparte de las plantas, de los protistas, de las bacterias. Aquí vemos un poco la clasificación de los hongos. Vean que del punto abajo se ramifica hacia animales y hay otra rama que sale hacia los hongos. Y hay 5 agrupaciones importantes de hongos, de las cuales las de la izquierda son las que tal vez nos preocupan más en esta conversación, los basidiomicetos o los ascomicetos. Por ejemplo, hablemos de el penicillium. ¿Alguien ha escuchado del penicillium? Ok, muy bien. ¿Alguna vez han recibido penicilina por una infección? Infección grave. Sí, es un antibiótico. Sí, exacto, un antibiótico. También hay varios tipos de penicilina. Yo hago kits artesanales utilizando varios tipos de penicilina. Ok. Entonces es muy interesante. Se utiliza también en la fabricación de quesos. Ajá, exactamente. A mí me causa alergia. ¿La penicilina o los hongos Sí, penicilina? La penicilina me causa alergias. Ok, hay que tener cuidado con eso. Los penicillium, los tricoderma, no sé si han escuchado hablar de los tricoderma, muy importantes en la agricultura orgánica, ¿verdad? Protegen las raíces de las plantas. Y los Saccharomyces, una muy famosa, Saccharomyces cerevisiae, la que produce la cerveza y el pan. Una levadura que está, con todos los que hemos mencionado, está en el grupo de los ascomicetos, los que están aquí, que tienen este honguito que está aquí, que parece como un cerebro alargado. Esos están en el grupo de los ascomicetos. Y uno muy importante también, la trufa negra. ¿Han escuchado hablar de la trufa? O del valor de la trufa. Sí. 4.000 euros, unos gramos de trufa. Es una cosa espectacularmente cara. Y ese también está dentro del grupo de los ascomicetos. Por otro lado, hablemos de los hongos shiitake, el ganoderma. Ahí ustedes me mueven la cabeza si les suena. El matsutake, el ustilago. ¿Han escuchado hablar del ustilago? Ustílago, no sé cómo se pronuncia. Sí. O si lo traduce. Sí, ok. Ahí alguien ha escuchado hablar del ustílago. El huitlacoche.
el huitlacoche, uno muy famoso, después lo vamos a ver. ¿El maíz? Ese es Sí, un hongo del maíz. exactamente. Exacto, exactamente. Esos son basidomicetos, o sea, basidomicota, el grupo de la izquierda extrema. No sé si alguien ha tenido problemas alguna vez con tomate, alguna pudrición relacionada a la fitóftora. Esos están dentro del grupo de los omicotas, pero bueno, aquí no se muestra en este dibujito. Bueno, eso era como para ilustrar un poquito. Esto es un poquito más de biología. De aquí lo que quisiera recalcar es que son heterótrofos. Los hongos son heterótrofos. Es decir, ellos no producen su propio alimento, su propia energía. La buscan en otras partes, ¿verdad? La buscan a veces en la piel de las personas, en las uñas de las personas. Son lugares incómodos donde llegan a buscar su energía. A veces la buscan en los cultivos, a veces la buscan, y esto es lo importante, en la madera. Van y buscan madera y ahí se desarrollan. Y esto es importante porque nos da paso a la siguiente, al resto de la presentación, que tiene que ver con cómo cultivarlos, ¿no? Bueno, aquí les contaba la historia de la lignina. Esta es la molécula de la lignina. Es una molécula bastante pesada, tiene un peso molecular bastante alto. Aquí les iba a contar la historia esta de cómo sucedió la gran mortandad, la extinción masiva. Vamos a ver, ustedes conocen por supuesto el hongo que aquí le decimos champiñón, este honguito blanco que venden en bandejas en los supermercados. Hay 3 variedades, ¿no? Nos venden el hongo blanco, nos venden el crimini y nos venden el portobelo. ¿Cuántas especies de hongos serían? Ok, por ahí Ángel nos dice, es la misma especie. El crimini, el portobelo y el hongo blanco es la misma especie. Agaricus bisporus. No son 3 hongos diferentes, son 3 estadios del hongo en diferentes crecimientos. Bueno, ahora sí, entremos a la parte de cultivo de hongos. Para poder cultivar hongos necesitamos saber qué necesita el hongo, ¿cierto? Resulta que los hongos necesitan, bueno, alimento y sustrato, que viene siendo lo mismo. El sustrato donde ellos se anclan es lo que ellos se comen también. Los hongos necesitan humedad, necesitan luminosidad, o sea, más bien, a veces necesitan que no haya luminosidad. Algunas especies como el Ostreatus, necesita ciertas ondas, cierta frecuencia en las ondas de luz para estimularse a formar el cuerpo fructífero, el basidiocarpo. Y también necesitan intercambio gaseoso. En diferentes etapas de la vida van necesitando diferentes cosas. Por ejemplo, el hongo ostra, cuando está en etapa de colonización, él va a preferir altas concentraciones de dióxido de carbono. Eso lo estimula a crecer. Y si nos ponemos a pensar por qué, pensemos en que este hongo crece dentro de las fibras de la madera, ¿no? Ahí hay poca concentración de dióxido de carbono. Cuando él ya coloniza ese sustrato y va a fructificar, va a desarrollar el cuerpo que libera las esporas, que es lo que nosotros nos comemos, el hongo va a tener un estímulo externo que es el intercambio gaseoso. Va a haber menos dióxido de carbono, va a encontrar huequitos en el tronco para que le van a estimular y van a decir, aquí hay dióxido de carbono, por aquí puede crecer el cuerpo, el esporocarpo, para que de ahí salgan las esporas. Entonces, ese intercambio gaseoso lo va a necesitar de diferentes formas en diferentes estados de su desarrollo. Ok, entonces ya sabemos qué necesitamos para cultivar el hongo que queremos. Humedad, el tipo de luz, en qué momento. Ahora ocupamos
la semilla. No, pero sí amparó, pero como no se ha sacado, entonces no se pone... Vamos a ocupar semilla. En este caso, la semilla, hablamos de semilla, pero no es el mismo tipo de semilla que, por ejemplo, una semilla de naranja, ¿cierto? Agarramos una naranja, la partimos, sacamos una semilla y de esa semilla podemos germinar una planta que es exactamente igual al árbol de naranja del que vino esa fruta. En este caso le llamamos semilla, como ven en pantalla, en parte porque vienen en granos inoculados con el hongo, pero también porque la palabra semilla significa algo que da paso, ¿verdad?, a una etapa siguiente de vida. Esta semilla usualmente la compramos, o sea, la compramos a alguien que produzca semilla. ¿Por qué? Yo personalmente creo que se ha metido mucho miedo a que las personas produzcan su propia semilla. Y producir semilla en realidad es fácil, con la salvedad de que no toda la semilla da paso a cepas de hongos con buenas características productivas. Entonces, en los laboratorios se hace un trabajo bastante arduo en cultivar muchas cepas e identificar las que dan bastante producción, hongos grandes, que se desarrollen bajo ciertas circunstancias. Entonces, como que se mete mucho miedo a la hora de que la gente produzca su propia semilla, pero en realidad producir su propia semilla es fácil. Bueno, compramos la semilla y con esta semilla que ya viene totalmente colonizada por el hongo, vamos a inocular el sustrato, que es un sustrato más voluminoso, para que el hongo entonces halle ahí su alimento, donde establecerse y producir el cuerpo, el esporocarpo, ¿no? El esporocarpo es lo que nosotros nos comemos, que es lo que bota las esporas. Como mostraba Andrea, entonces, una vez que ubicamos el tipo de sustrato, lo vamos a necesitar limpio. Entonces vamos a utilizar grandes cantidades de energía, ya sea por gas, eléctrico, quemando madera, para poder limpiar este sustrato. ¿Por qué? Porque queremos darle una ventaja al hongo sobre ciertos organismos, otras levaduras, por ejemplo, hongos como tipo moho o otros microorganismos que no queremos que compitan con el hongo. Queremos darle una ventaja, que él se desarrolle en ese sustrato lo más rápido posible y lo mejor posible. Entonces vean que ya desde aquí yo les quiero sembrar un poquito la duda de si este es el proceso correcto que deberíamos estar llevando. ¿Ok? Esto es generalmente lo que se enseña en la UCR, en otras instituciones. Se enseña a sacar al hongo de la naturaleza, por decirlo así, y forzarlo a que crezca en un medio que no es tan natural. Y vamos a estar incurriendo en este tipo de prácticas. Más adelante les comento un poco más. Luego viene el proceso de inoculación y empaquetamiento. Entonces, ok, ya tenemos el sustrato limpio. Andrea nos contó que ella lo calienta y le echa hidróxido de calcio. Eso eleva el pH drásticamente, súbitamente, y entonces mata a algunos organismos y deja esa ventaja para el hongo. Y luego se empaca. Hay diferentes formas de empacar. La bolsa es muy común. En la comunidad de productores de hongos, utilizar las bolsas desechables es muy común, son muy convenientes. Tienen una característica que es que el hongo, o sea, la bolsa se pega al hongo y tiene una característica muy curiosa. Al hongo le gusta mucho ese, es como tenerle una sueta, entonces no pierde humedad. La bolsa se acomoda a la forma del hongo y conforme pasa el tiempo, este paquete de hongo va perdiendo humedad y se va cambiando de forma. Y la bolsa es muy conveniente. Pero, este es el pero,
es muy conveniente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de generar dinero. Pero el verdadero costo de producir hongos así es lo que en esta reflexión, en esta charla, yo les invito a reflexionar si es la mejor manera y si tenemos otras formas de hacerlo. Andrea fue muy ingeniosa, empezó a empaquetarlo en estas cajas aguacateras. Entonces ella está dejando de lado las bolsas plásticas, lo cual me parece genial. Y está encontrándole uso a estas otras herramientas y materiales. Una vez que ya está empacado, entonces viene el proceso de colonización y fructificación. Pues vean, a la izquierda hay una bolsa bastante grande que recién fue mezclada e inoculada. La franja blanca es la semilla y la franja café es el sustrato. Y hacia la derecha vamos viendo cómo se colonizan esas bolsas hasta el punto que los hongos fructifican, ¿no? O sea, ya dan su esporocarpo, que es lo que nosotros nos comemos. Bueno, un poquito de la experiencia personal produciendo hongos. Yo empecé leyendo, investigando, viendo videos, entendiendo la situación, cuáles eran los requerimientos. Estas fueron mis primeras pruebas, unas bolsitas un poco maltrechas. Sin embargo, dieron bastante producción. Estas bolsitas yo las tenía en mi casa, aquí en la sala de mi casa. No había comprado, no había conseguido nada especial. Este tipo de producción o de cultivo es totalmente viable. Ustedes lo pueden hacer en su casa y no necesitan más que un rociador, un aspersor de agua para estarlos humedeciendo. Eso sí, les va a tomar ese cuidado de todos los días, constantemente, estarlos humedeciendo para que ellos crezcan. ¿Okay? Además, van a llamar a ciertos bichitos, ciertos mosquitos, que les encantan las esporas, les llaman montones las esporas de estos hongos y se van a empezar a reproducir por ahí. Entonces, bueno, el que quiera comer extra proteína no lo vería tan mal, pero alguno que otro le podría dar asquillo. Entonces, esta es una limitación de producirlos o cultivarlos en ambientes sin control. Vamos a ver, hay unas preguntas. Sí, el hidróxido de calcio, bueno, ahí ya contestó Pedro. La cal se le dice cal a tres cosas diferentes. Se le dice cal al carbonato de calcio, se le dice cal al óxido de calcio y se le dice cal al hidróxido de calcio. Entonces, cuando uno consigue la cal, hay que entender bien qué está consiguiendo y quién le asegura a uno que lo que le está vendiendo es realmente lo que es. Entonces, poco a poco fui mejorando, fui cambiando cositas, fui viendo resultados, ajustando, cambié el tamaño de la bolsa, cambié el sustrato, las proporciones en este caso estaba cultivando paja con café, la bosorola de café que mencionaba Andrea. Les encanta el café a los hongos ostra, producen muchísimo. Y alguien está brillando. Ok. ¿Ahí ven la pantalla otra vez? Sí. Ok. Sí, bueno, aquí hay como, gracias, aquí es como una secuencia de la misma bolsa, cómo fue cambiando el tamaño. Y esto fue un 31 de diciembre que salió el hongo más grande que me ha salido en la vida. Medía 30 centímetros de lado a lado, digamos, de diámetro. Y como pueden ver, yo nada más adapté ciertos espacios. En el caso de la izquierda es la lavadora de platos, que aquí no se usa.
Entonces es un espacio bastante hermético. Ese es mi espacio de colonización. Ahí pongo las bolsas para que el hongo colonice. No necesita luz. Es cerrado, entonces se concentra el dióxido de carbono. Y ya a la derecha tenía unos estantes donde ponía ya las bolsas cuando están blancas, ya están listas para sacar del espacio de colonización. Eso significa que el hongo ya totalmente dominó ese territorio y está listo para dar fruto. Estas bolsas tienen unos cortes en cruz, entonces por ahí se da el intercambio gaseoso que les mencionaba. El hongo percibe que por ahí puede fructificar y empieza a generar como unas pelotitas muy lindas, con unos puntitos, unas cabecitas, y ahí va creciendo. Ok, entonces la pregunta es esa, estas bolsas tienen huecos. ¿Cuántos huecos deben tener las bolsas? Más o menos un hueco por cada 700 gramos de sustrato. Ok, entonces uno hace el cálculo. En este caso habían como 3 kilos por bolsa, entonces deberían haber unos 4 huecos. 4 cortes en cruz en la bolsa para que el honguito salga por ahí. Ok, una pregunta. ¿Cómo sabe uno cuál es el momento para comer el hongo o para cosecharlo? Vean que aquí hay hongos en diferentes estados. A la derecha hay unos chiquititos, al fondo, al frente hay unos grandes. Uno puede comerse el hongo en cualquier momento. Ok. Generalmente cuando él tiene el sombrerito con la curva hacia abajo, es un buen momento para cosechar. Cuando ya él empieza a hacer el borde hacia arriba, está en el apogeo de la esporulación, bota muchísimas esporas, hace mucho desorden. Uno no quiere que eso pase en la casa porque son muchas esporas y estar expuesto constantemente a esas esporas puede dar un síndrome, se llama el síndrome del cuidador de hongos. Se meten las esporas por la nariz, entran a los pulmones y se pueden hacer alergias y problemas respiratorios. Entonces uno se come el hongo cuando tiene el sombrerito como doblado hacia abajo. Uno constantemente viéndolos, uno se da cuenta cuando ya está en el momento óptimo para cosecharlos. Bueno, aquí ya después quise pasar a algo un poco más grande y busqué unos estantes con un ambiente protegido para que no hubieran insectos. Lo que pasa es que alguien mencionó en algún momento si ese invernadero de Andrea guardaba o protegía o controlaba la temperatura. La persona que me hizo este estuche pensó en eso también. Ella se imaginaba como una nevera o algo para mantener calor ahí. Y me lo hizo de un material que mantiene muchísimo el calor. Entonces, este primer intento no funcionó. Estaba demasiado caliente. Hasta que después lo hice de otro material y ya llegué a tener esta cámara que ahorita la que está aquí a la par mía en la sala de mi casa, y de ahí es donde cosechamos los hongos. Tiene luz, porque como les digo, la luz estimula al hongo para crecer. Y luego también empecé a darle oportunidad a otras formas de producir que no fueran con bolsas desechables. La idea de la bolsa desechable para mí es terrible. Entonces, bueno, con estos pequeños baldes de 8 litros me ha ido súper bien. Y como pueden ver, les gusta también a los hongos. No hay tan buen rendimiento como con las bolsas plásticas, pero estoy totalmente de acuerdo. Prefiero eso que estar contaminando el planeta. ¿De qué material está hecho el estuche, la cámara? Sí, la cámara, este material es es el mismo material del que está hecho los paraguas. Es un material impermeable, muy delgadito. De eso está hecho. Ahora, analicemos un momento qué está pasando con esta forma de cultivar hongos. Se usan bolsas y bandejas plásticas desechables. Esto lo vemos en los supermercados, ¿verdad? Las bandejas de estereofón y el recubrimiento de plástico. Todo eso es desechable y es súper contaminante.
Se usa cloro o químicos alternativos para mantener estos ambientes limpios, porque se trata de evadir cualquier contaminación con moho, con otros insectos. Se trata de mantener ambientes muy limpios, entonces se recomienda mucho el cloro, pero el cloro tiene su coste ambiental también. Hay un consumo de energía bastante alto que tiene que ver con la ventilación, el control de humedad y el control de la ventilación. Entonces, por ejemplo, constantemente hay que tener un equipo electrónico. Bueno, eso es lo que yo tengo. Andrea lo hace manual, yo lo tengo electrónico, entonces constantemente hay un circuito que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga todo el día. Además es un ventilador, unas luces, un humidificador. Estamos dependiendo de energía, de insumos artificiales de energía. Muchas horas de trabajo mezclando e inoculando sustrato cada semana. Ok, ¿qué pasa? El hongo no está realmente hecho para comer paja. La paja tiene un valor nutricional muy bajo comparado a la leña, a la madera. Él se lo come, no hay problema. Él tiene las enzimas necesarias para comerse la paja. Pero va a tener rendimientos decrecientes mucho más rápido que si estuviera comiendo el material para el cual él está hecho, que es la leña. Entonces, para tener un ambiente que valga la pena, se produce, se cosecha de las bolsas o de los baldes 2, 3, tal vez 4 veces, y ya ese material hay que descartarlo porque está ocupando espacio en una cámara que requiere energía para mantenerse. Entonces ya no es rentable tener bolsas viejas de 5, 6, 7 cosechas. Entonces hay que estar renovando. Eso incurrimos en mucho trabajo. Todas las semanas deberíamos estar mezclando sustrato e inoculándolo para tener hongos cada semana. Tenemos alimentos de menor valor nutricional. ¿Por qué les digo esto? Los hongos, particularmente los hongos ostra, si los hongos ostra reciben luz solar, son más ricos en vitamina D. Son muy parecidos a nosotros. Si nos da el sol, producen vitamina D. Pero como los tenemos, yo por lo menos los tengo bajo luz artificial, no producen tanta vitamina D. El espectro de luz solar es mucho más amplio que el que yo les puedo dar con esta luz. Entonces baja un poquito el valor nutricional de la comida que estamos cultivando. Un punto muy importante es que vamos a depender de insumos que provienen de monocultivos. ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar de dónde viene el pasto tras bala? Sí, lo que llamamos paja tras bala, que es también le llaman heno, es con lo que mantienen a los caballos y a veces gallinas, conejos. ¿Alguien se ha puesto a pensar de dónde viene ese pasto tras bala? Son extensiones enormes de monocultivo. Yo he estado en esos cultivos y meter una pala en ese suelo es muy triste. Es un suelo agostado, seco, maltrecho. Entonces, cultivar hongos de la manera que se nos está enseñando tiene un impacto. ¿Okay? Entonces la reflexión es, ok, pensemos un poquito cómo estamos haciendo las cosas y veamos qué podemos modificar. También es un proceso que está desintegrado de otros procesos y componentes que se dan en nuestras casas, ¿verdad? O sea, estamos tomando un organismo que perfectamente sobrevive él solito en la naturaleza y lo estamos metiendo a la casa, aislándolo de otras cosas que también se dan en la casa. Por otro lado, si tenemos cosas malas, también tenemos una soberanía alimentaria, o sea, estamos produciendo nuestra propia carga de hongos. Tenemos variedad nutricional, como decía Andrea. Tenemos otras cosas que comer, no solamente plantas o huevos, ahora tenemos hongos, eso es bueno. Tenemos un alimento anticancerígeno. Les puedo compartir un enlace de un estudio muy interesante sobre cómo este hongo, en particular el hongo ostra, tiene propiedades anticancerígenas.
en los casos de cáncer de próstata y cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, no es que cure el cáncer, pero a la hora de alimentarnos, tener esa variedad nutricional nos permite estar en mejores condiciones para que no se nos dé un cáncer, por ejemplo. Y también es un gran material para compost. Más tarde les voy a mostrar cómo, después de haber sido cosechado, esto es un gran material para usar en el compost. Eso es como el diagnóstico de lo que pasa cuando cultivamos hongos de la manera industrial. ¿Ok? Yo empecé así, esta ha sido mi experiencia, hasta que topé con este libro y este señor. Su nombre es Bill Mollison, el autor de este libro. Me ha parecido revelador. Específicamente unas frases que él tiene en su libro. Una es una frase que dice que trabajo no es bienestar. No es necesariamente bienestar. Entonces dice, en resumen, la finca promedio no disfruta de los múltiples beneficios de la ubicación relativa correcta o del acceso necesario de un sistema o componente a otro. Esta es la razón por la que la mayoría de las granjas se consideran, con razón, lugares de trabajo duro y son ineficientes energéticamente. Ok, Bill Mollison dice, usted va a una granja y tiende a ver cosas desconectadas. Las cosas no trabajan unas con otras. No están bien conectadas. Que lo que sale de aquí entra acá sin yo hacer mucho trabajo. Entonces uno va a una granja y siente que es un lugar de mucho trabajo. Esta fue una de las frases que a mí me hizo pensar, aquí hay algo que yo estoy haciendo mal porque, o sea, yo trabajo mucho por los hongos, le meto mucho trabajo a los hongos. Luego hay otro texto que habla de la política de responsabilidad. Él dice, el papel de la autoridad benéfica es devolver la función y la responsabilidad a la vida y a las personas. Si tiene éxito, no se necesita más autoridad. El papel del diseño exitoso es crear un sistema autogestionado. O sea, él nos está proponiendo que cuánto estamos agarrando, cuánta responsabilidad estamos tomando en nuestros hombros a los organismos y a la vida que ya se maneja solita. Entonces, por ejemplo, un hongo, un organismo que ya él sabe cómo buscar su sustrato, cómo buscar su comida, cómo desarrollarse, cómo reproducirse, él solito, lo estamos agarrando y lo estamos haciendo dependiente de luces artificiales, de ventilación artificial, de sustratos que vienen de monocultivos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo las cosas de esta forma y le quitamos la responsabilidad a estos organismos que ya se pueden ver por sí mismos? Como que hay algo mal en el diseño, en las razones por las cuales hacemos las cosas. El libro se llama El Manual del Diseñador de Primacultura. Si gustan, me pueden buscar en Instagram y yo les paso una copiecilla del libro. Les voy a poner en el chat mi Instagram y por ahí les puedo pasar el libro. Ok, alguien mencionó el huitite como material para alimentar al hongo. Esto es un temazo, muy buena idea. Ya casi lo mencionamos. Ok, entonces, después de leer esas dos cosas, después de entender que hay algo que como que no está bien en el sistema, lo que él propone es, pensemos como diseñadores. O sea, veamos los componentes, pero no solamente nos quedemos ahí. Enfoquemos nuestros esfuerzos en las relaciones de estos componentes con otros componentes, más que en los componentes mismos. Entonces, veamos el tema del hongo. ¿Qué necesita el hongo para sobrevivir? Humedad, materia en descomposición y una temperatura correcta. Ok. ¿Qué da el hongo? ¿Cuál es la salida del hongo? Bueno, dióxido de carbono, da alimento, da medicina, da humus, da material para compostaje, da antibióticos. Ok. Y ahora sí, empecemos a conectar. ¿Qué parte de la casa
frecuentemente es una parte que genera muchísima humedad a tal grado que nosotros necesitamos más bien sacar esa humedad. ¿Cuál es esa parte de la casa? Alguien que me ayude. La sala de baños. Exacto. El baño. La ducha, usualmente la ducha caliente genera muchísimo vapor. Por ahí podríamos conectar, ¿verdad? Podría ser que la ducha del baño esté conectada de alguna forma a la cámara para que entonces ese vapor que no queremos en el baño, lo queremos en la cámara de hongos. Entonces, ¿por qué no conectar esas dos? Interesante. Exacto. Como dice Andrea, la idea es comprendiendo el hongo, cómo diseñamos sistemas integrados. Ahora Pau dice, el área de lavadora o baño o tendedero. Ajá. Eso también genera mucha humedad, pero es agua corriendo. Lo curioso de la ducha es que genera agua en forma de vapor. Humedad en forma de vapor. Ok. ¿Qué otra cosa da el hongo? Antibióticos. Ok. Resulta que los hongos pueden generan antibióticos constantemente. ¿Qué pasaría si ponemos un cultivo de hongos en la huerta? Nos ayudarían a controlar entonces los microorganismos, los patógenos incluso. Podría ser, ¿verdad? Entonces vamos viendo con este sistema, con esta propuesta, de ver el componente, pero no solamente el componente, ver cómo lo conectamos con una cosa y con la otra. A partir de ahí, empezamos a pensar como diseñadores y empezamos a integrar las cosas. Les quiero compartir varios videos. Los voy a poner en el chat, esto para que ojalá lo guarden por ahí. El primer video que les pasé es la economía de plantas y hongos, cómo las plantas y los hongos tienen un intercambio de azúcares, de agua, de diferentes moléculas. Es decir, funcionan mejor juntos que cada uno por separado. Entonces, si ya estoy cultivando hongos, ¿por qué no cultivarlos con las plantas que se benefician de esta relación? ¿Ok? El segundo video que van a ver ahí es genial, porfa, véanlo. Está en inglés, pero van a ver, es muy visual, van a ver cómo estas personas integran de diferentes formas, diferentes cepas de hongos. El Stropharia rugoazonulata, el Pleurotus, en diferentes formas, ¿verdad? Entonces, el shiitake también, de formas muy creativas. Entonces, ahí estamos integrando todo con todo. Todo funciona mejor junto que cada cosa por separado. Y también un par de enlaces que hablan sobre la relación entre bacterias, más bacterias que hongos o más hongos que bacterias en el suelo, va a afectar diferentes cultivos. Los cultivos anuales se benefician más de una relación más bacterias que hongos, y las plantas como los árboles, los arbustos, se benefician más de una relación más hongos que bacterias. Entonces es muy interesante porque cultivando hongos podemos elevar el suelo a un estadio de la asociación ecológica más avanzado y cultivar plantas que necesitan más hongos. Muy interesante. Vean por ejemplo esta foto, vean qué bonito. Aquí tenemos una cama de cultivo donde hay una brócoli y decidieron salir alrededor de la brócoli, decidieron salir los hongos. ¿Será coincidencia o será que hay una buena relación entre estas plantas y los hongos? Yo pienso que es que hay una buena relación. Hay un buen intercambio de nutrientes. Lo que la planta da, no lo tienen los hongos lejos de esa raíz. Por eso es que están como alrededor de la planta. En esta otra foto. Una pregunta. Hay posibilidad de tener hongos en su huerto, pero por ejemplo la foto que nos muestro
¿fue una foto con hongos comestibles o no? ¿Son hongos cultivados o que aparecieron de manera espontánea? Sí, una buena pregunta. Definitivamente estos son comestibles. Estos Ajá. son de la variedad Stropharia. Les gusta mucho estos ambientes de huerta, no necesitan muchísima limpieza, digámoslo así. Entonces, fueron sembrados deliberadamente. La persona que los sembró, esa persona incluso no esperaba que salieran ahí. Los tenía en una cama específicamente solo para hongos y seguro por esporas o no sé, aparecieron en esta otra cama de cultivo donde había plantas. Entonces fue una bonita sorpresa. De acuerdo, gracias. Esta es otra forma interesante de integrar los hongos con alguna otra cosa. Esto es una cerca de un proyecto de un cliente que en Guanacaste fuimos a ver el terreno y lo primero que me llamó la atención fue que en la cerca estaban creciendo hongos. No los he logrado identificar, pero estoy más o menos seguro que son unos poliporos comestibles. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Vamos, identificamos el tipo de madera y ya sabemos que esa madera produce hongos o es apta para producir hongos comestibles. Podemos entonces hacer cercas que no solamente funcionen como cercas, sino también nos dan comida. También en ese proyecto de camino encontramos unos hongos, unos ostra, creciendo en un árbol quemado. Entonces, ubicar esos puntos donde ya están creciendo los hongos es también una buena estrategia para tener hongos. O sea, no solamente cultivarlos nosotros, sino saber dónde están creciendo, que es un poco lo que decía Pau, me parece. Aprender a identificarlos. Yo sé, esto es un tema muy delicado, más adelante voy a hablar porque yo sé que, por ejemplo, Luis Frank tiene unos buenos consejos para lo que es identificación. El huitlacoche que hablábamos antes, esto es una mazorca de maíz donde está creciendo el Ustílago maidis. Le encanta el maíz. ¿Por qué no entonces buscar cómo cultivar este tipo de hongo que ya crece en el maíz? ¿Cómo se da? ¿En qué ambiente se da? ¿Qué temperatura se necesita? ¿Cómo controlarlo si lo que queremos es maíz y no hongos? Entonces, todos esos temas están más que invitados para que vayan desarrollándolos, vayan estudiando, vayan investigando, porque estas son las estrategias más sostenibles que podemos encontrar para producir y comer hongos. Para mí esta es como de las mejores estrategias. Estos son troncos de madera apta para cultivar shiitake. En Costa Rica se cultiva, en el Cerro de la Muerte se cultivan, son de muy buena calidad. Y lo interesante es que estos troncos llevan poco trabajo. Se inoculan una vez y dan muchísimas cosechas durante muchos años. Obviamente necesitan un manejo, necesitan un cuidado, pero aparte de que se ven súper bonitos en el patio, también dan alimento. Este se llama voy a escribirlo aquí. No recuerdo exactamente si lo escribí bien. Lentinula edodes, por ahí va el asunto. Ese es el shiitake. En Japón esto se cultiva como si fuera tener gallinas. Súper fácil, ya saben cuál es la madera que les gusta más. Saben cómo estimularlos a producir hongos. Es realmente algo muy común de su cultura. Yo pienso, la propuesta que les traigo es que esto es lo que nos hace falta a nosotros. Ir entendiendo, por ejemplo, ahora mencionaban el huitite. Del huitite crece súper bien el auricularia, vamos a adelantarnos, auricularia americana, o dejémoslo en auricularia.
es un hongo que en China es una delicia. Y si uno va a las tiendas de comida o de suministros chinos, ahí se encuentran estos hongos. Los deshidratan y luego los ponen en sopa. Y crecen de lo más bien, les encanta los huitites. Entonces, volvamos al tema. ¿Cómo pensamos como diseñadores? Bueno, un tronco de huitite inoculado con este hongo y adornado con una orquídea, ya tenemos un adorno muy bonito con comida. Es cuestión de saberlo integrar, es cuestión de buscar cómo, y ahí vamos haciendo integraciones poco a poco. ¿Cómo se inocula un tronco? Sí. Disculpa, es que tenemos una pregunta. ¿El shiitake solo en robles se puede inocular? ¿Solo ahí crece? Las maderas duras es lo que más les gusta, incluso al ostra también. En el Cerro de la Muerte, creo que es en roble también, pero maderas duras hay muchas. El tema es encontrar dónde conseguir las maderas sin que eso signifique talar un árbol sano, un bosque, ¿verdad? Sí. Ok, pero ya. También encontramos hongos como el Lactarius índigo, el azul que vemos a la izquierda. Este hongo lo vi en Copalchí de Cartago, súper bonito, y están ahí creciendo, listos para que los aprendamos a cultivar también, que es algo que les voy a hablar después, en lo salvaje, para que no solamente los agotemos, sino que podamos tomar y también dar. A la derecha vemos el chanterel, también este es de la zona de... Creo que es de... ¿Dónde dijeron? Pérez Celedón, me parecía. O San Gerardo de Dota. Los habían recolectado. Entonces, la persona ya encontró dónde crecen estos hongos. ¿Qué nos toca? Aprender a cuidar esa zona, aprender a cuidar ese bosque. Incluso reproducir estos hongos. Se pueden tomar 1, 2, 3 o 4, los metemos a la licuadora con agua, los batimos, creamos un batido, lo echamos en un balde con agua y todo eso lo regamos en el suelo después para que las esporas se dispersen y sigan creciendo con los años, ¿verdad? Entonces, no solamente podemos conseguir hongos cultivándolos, sino entendiendo cómo el bosque nos da de comer y cuidando el bosque, ¿verdad? El tremela, que ayer conversando con Luis Fran, que nos acompaña por acá, me contaba que es también comestible, bueno, medicinal. Hay un estudio al respecto de este hongo que habla sobre, y se los voy a pasar ya mismo en el chat, habla sobre cómo este honguito, como baboso, tiene efectos muy buenos para prevenir el Alzheimer. ¿Okay? La degeneración neuronal tiene un efecto de este hongo positivo. Este es un hongo que encontré en mi casa después de unos meses de haber talado un cedro. Creció este hongo súper grande, todavía no sé cuál es, no lo he logrado identificar, pero se ve sabroso. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Desarrollar más cultivos de la huerta en función del cultivo de hongos. Por ejemplo, yo he tratado con sustratos de estacas de malva, de juanilama, caña de maíz, todo el maíz, toda la planta de maíz seca es un excelente sustrato para cultivar hongos. Se me van ahorita los nombres. Hay muchas plantas que podemos cultivar en nuestras huertas, que las podemos poner a secar, y esa celulosa o lignina, dependiendo de qué tan leñosa esté, el romero incluso, la podemos utilizar para cultivar nuestros hongos. No tenemos que recurrir a un monocultivo de pasto transbala. ¿Qué otra propuesta? Incorporar procesos que sean menos dependientes de materiales desechables. Ya lo decía Andrea, ¿verdad? Cómo ella está utilizando diferentes materiales para
empaquetar los hongos y no depender de bolsas plásticas. Integrar los cultivos de plantas y hongos en el mismo espacio. En ese video que les envié, ojalá lo puedan ver, van a ver cómo se integra el cultivo de plantas con el cultivo de hongos en el mismo espacio. Integrar mejor los procesos y componentes ya existentes de la casa. Andrea lo mencionaba, ella ubicó su cámara de producción de manera que el sol naturalmente la iluminara. Entonces no depende de energía extra. O por ejemplo, que esté cerca de donde yo tengo el agua para poder hacer mis procesos de producción fácilmente, que no tenga que ir hasta allá a recoger agua y traer, ¿verdad? También adoptar estrategias de cultivo más cercanas a las naturales, por ejemplo, la de los troncos. Cultivar hongos en troncos, eso es mucho más parecido a cómo el hongo se desarrolla en la naturaleza y requiere mucho menos trabajo a largo plazo. A corto plazo involucra ir a buscar maderas que no sabemos dónde conseguir tal vez, pero una vez que los consigamos, inoculamos los hongos, los troncos, y ya tenemos producción para bastantes años. Aprovechar los residuos del sustrato en otros procesos. Si vamos a cultivar, como Andrea y yo estamos cultivando, aprovechar ese sustrato es excelente material para hacer compost. A las lombrices les encanta ese material. Lo que les decía sobre proteger las áreas boscosas, conocerlas, cultivarlas, saber dónde están los hongos, cuidarlos, reproducirlos, ayudarlos a reproducirse también. Alguien preguntó que si se puede usar fibra de coco. Sí, la fibra de coco tiene bastante celulosa y al hongo le gusta. Todo depende de si lo pueden conseguir a un buen precio. En general es más fácil conseguir acerrín, burucha, paja, en mucho más cantidad por menos precio. ¿Todas las partes del hongo se pueden consumir? ¿Están preguntando? Sí. Todas las partes se pueden consumir. Incluso podría decirse que en algunas especies hay mayores cantidades de nutrientes aprovechables en el micelio, en la parte que crece sobre el sustrato. Lo que pasa es que comerse ese micelio se puede volver difícil, ¿verdad? Si lo que inoculó es paja, ¿cómo hago para separar ese micelio, que son capas finitas, ¿verdad? Del grueso de una célula? ¿Cómo hago para separarlas de la paja y no comerme la paja? Pero bueno, sí, en realidad todas las partes del hongo son comestibles. Tengo una pregunta sobre el acerrín. En muerto, el acerrín puede ser muy malo cuando es un tipo de madera con mucha acidez. ¿Es igual para los hongos? Sí, hay maderas que tienen moléculas que funcionan como antifúngicos. Por eso es bueno dejar para cuando uno va a usar madera para cultivo de hongos, que sea madera, dependiendo del tipo de hongo. Por ejemplo, el Stropharia, que es un hongo, llega donde está sucio, digamos. Ahí se le puede echar madera vieja, astillas de madera, burucha. Acerrín tal vez no, pero sí paja sucia. Todo este tipo de material sin mucha limpieza. Pero, por ejemplo, para un hongo ostra, tal vez sea mejor un material un poco más noble, que no sea de pino, que no sea de ciprés, que son famosos por tener esas moléculas anti-hongos. Y en ese caso, entonces, dejarlas un buen tiempo, que pierdan un poco esa propiedad y ver qué pasa, si ya el hongo le puede entrar. Pau, usted nos quería comentar algo sobre integrar. Sí, bueno, está interesantísimo, Pablo. El 7 y el 8 en esa... el conseguir sustrato, madera, etcétera, parece que tenemos que ir a buscar esa madera, ir a buscar esa leña. Igual estamos extrayendo de otro sitio y trayéndolo para nosotros.
Y si añadimos ahí un 8, un 9 que diga responsabilizarme de sembrar una cantidad de árboles cada año en el sitio que sea, aunque sea convencer a los del parque, a los del jardín, a los del parque municipal, a la orilla del río, a la finca del tío que no le hablo mucho, a la finca del abuelo, o sea, y además es revalorar las especies que normalmente dicen, no, esa leña no sirve. Pues, por ejemplo, yo aquí fueron muchos años y cuando me di cuenta que me decían, no, el burío, esa madera, no, eso no sirve para nada. Y fueron muchos años cuando empecé a ver que a esos troncos, que yo como no los deseché, sino que los puse en la orilla como camas elevadas, y me salían el montón por ciento, y yo no los identificaba hace más de 10 años. Entonces, en ese momento, o sea, vino un permacultor y me dijo, y le digo yo, esos son comestibles, yo no le había puesto cuidado. Entonces, la creencia popular aquí es que esa madera no sirve. Entonces, cuando nosotros cogemos, entonces ahorita yo tengo palitos de burío y nadie le da pelota, ¿verdad? Solo cuando tenemos entre el ambiente, este ambiente de personas que empiezan a ver. Pero entonces la persona de la ciudad dice, pero crece mucho, pero afecta la acera, pero hay que estarle chapeando. Y si los jardineros, si no son ellos mismos, sino que son jardineros, pues entonces van a desistir. Entonces el cambio cultural es una cadena también. Entonces en el integrar el diseño, el punto 10 sería la educación, o la verdad de cómo vamos a explicar que tenemos que regresar a integrar, y además integrar el bosque comestible en el huerto. Entonces, los huertos pueden tener sombra. O sea, la producción industrial de agricultura dice cero sombra. Una hoja, una rama me echa a perder. Claro, en ese modelo, tal vez sí. Igual salpica y se lava el suelo. Con el aguacero que hubo hoy aquí, todo el río iba negro, café. Entonces, es seguir integrando, o sea, ahí usted puede hacer la lista, llegar a 15 y abrir otra caja de Pandora, 16, 17, 18, en ideas que nosotros tenemos que integrar. La idea no es, obviamente, sofocarnos, pero sí pensar toda esta reflexión que estás proponiendo y ver a dónde empezar más atrás, ¿verdad? Entonces, yo empecé con eso, cuando veamos que los pájaros botan en las eras palitos y no sabemos de qué son, a veces se dice, no, eso es mala hierba, bótenlo. Antes de hacer eso, veamos a ver, embolsemos el palito y de repente era un palito que estaba cumpliendo una función, ¿verdad? El pajarito ¿verdad? Tiró la cuita ahí, estaba cumpliendo una función. Averigüemos antes de actuar rápido. Solamente. Pau, eso es increíble. Ese aprovechamiento de las áreas sombreadas es revelador, porque entonces ya no es un área despreciada. Ese área donde no crecen las plantas porque no llega sol es perfecta para que busquemos cómo tener un cultivo de hongos comestibles, ¿verdad? Entonces sí, increíble. Y también esto de sembrar árboles es parte de cuidar los bosques. El bosque no solamente necesita que lo veamos ahí bonito, sino que también veamos cómo lo extendemos, qué podemos hacer para extenderlo. El bosque sea más grande, porque como vamos, cada día hay menos bosque. Y como dice Jesús, sí, el árbol crece hasta donde uno lo deje. Uno lo podría podar y mantener del tamaño que uno quiera. Y la poda de este burío podría ser material para cultivar hongos. Y bueno, finalmente investigar conocer más cómo hacían otras culturas para aprovechar el huitlacoche, por ejemplo. ¿Cómo lo cultivaban ellos? Involucrémonos, investiguemos, acerquémonos a comunidades indígenas que ya saben cómo producir hongos, están más adelantados que nosotros. Y no necesitan un temporizador, no necesitan un circuito, no necesitan luz artificial.
¿cómo hacemos, verdad? Y Luis Frank, yo creo que en ese caso ha sido un pionero, o no sé si pionero, pero bastante, le ha entrado bastante fuerte a entender esto, si no me equivoco. Pero eso es una propuesta para todos. Busquemos, acerquémonos al cultivo de hongos de manera, las estrategias ancestrales. Lecturas recomendadas. Les tengo este libro, se llama Macrohongos, la guía de macrohongos. Hay varias, si no me equivoco. Estas son autoras ticas, Milagro Mata y Julieta Carranza. Se pueden conseguir en la editorial de la UCR. Y también les recomiendo este libro grandote, se llama Radical Mycology, de Peter McCoy, bastante grueso, bastante bueno. Y los libros de Paul Stamets también, hay muchos, andan por ahí. Si me mandan un mensajito por Instagram, se los puedo pasar. Paul Stamets es como muy famoso y él tiene su historia de cómo los hongos alucinógenos le curaron la tartamudez. Cosas muy bonitas, qué está haciendo con los hongos para salvar las abejas, materiales que salen de los hongos para hacer un tipo de cuero, muchísimas cosas muy interesantes. Y bueno, eso sería mi aporte. Tal vez Luis Frank, que quería comentarnos algo. También Luis Frank es biólogo y micólogo. Entonces, Luis Frank, ¿querés comentar algo? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la gran charla que acabas de dar. Agradecerle también a Andrea. Creo que a todos nos emociona hablar de los hongos cuando podemos tener la posibilidad de pensar en tenerlos en la casa, ¿verdad? Y me parece muy tuanis que haya gente interesada en tenerlos y que ustedes estén compartiendo las experiencias. Creo que es algo que hace 5 años no se hubiera podido dar, y creo que poco a poco personas como ustedes que empezaron a hacerlo por cuenta propia, porque vieron que era algo posible y que efectivamente lograron tener hongos con muy buenos resultados, de ahí, están ahí haciendo como su esfuerzo. Y además darle el enfoque de permacultura es un plus que hasta confunde, porque hay muchas personas que no saben nada de hongos y de pronto empiezan a pensar, ok, démosle un enfoque de permacultura de la siembra de hongos, y se hace como un mundo completamente diferente. Entonces, creo que es algo como muy tuanis que empezar a conocer, porque de hecho hay muchísimos cursos de hongos en donde no se cuestiona en absoluto lo que nos comentó José, ¿verdad? Del uso de plástico, del uso de los materiales, de dónde se va a sacar la materia prima. Creo que es una vara muy importante que cuestionar, y es bueno como que empecemos a pensar qué hacer. Sin embargo, hay varias cosas que les quiero contar como parte del trabajo que hago yo. De ahí uno se va enterando de la realidad costarricense, y resulta que lo que estaban proponiendo de utilizar hongos de la naturaleza para sembrar, hay que utilizar, o sea, el simple hecho de hacer un cultivo de hongos en una placa Petri, eso ya conlleva a una técnica que se llama biotecnología, y eso ya es manipulación de la biodiversidad. Y la biotecnología no es esta palabra que está muy satanizada. O sea, la biotecnología se hace desde hace montones de años. Los chinos cuando sembraban hongos en chitaques, eso es biotecnología, básicamente. Solamente que hay técnicas de biotecnología que tienen como muchos cuestionamientos éticos. Sin embargo, cultivar un hongo en una placa Petri, eso ya se considera biotecnología, y por lo tanto, eso conlleva a una serie de permisos a nivel de la legislación costarricense, porque la genética de los organismos en Costa Rica está protegida.
Entonces, les doy un ejemplo clarísimo. Esta señora Milagro Malta, doña Milagro, que tenemos ahí el nombre en la pantalla, ella estuvo trabajando en el envío y tuvieron un proyectazo chivísima con una gente, uy, se me fue el país, bueno, un país asiático, y iban a, incluso identificaron un hongo análogo al shiitake chino, Lentinula, ahí les escribió Juan Bután, gracias Bután. Ahí Pablo les escribió Lentinula edodes y identificaron que en Costa Rica hay un Lentinula aciculospora. Entonces tenemos un hongo shiitake que es de Costa Rica. Entonces sería maravilloso que todas las personas de Costa Rica tuvieran la capacidad de tener su hongo shiitake, así como lo están enseñando Andrea y Pablo. Pero ¿qué pasa? Le pararon el proyecto y no pudieron conseguir. Entonces, es como una lucha como de la legislación que a la vez protege, pero también como que limita a las cosas que queremos hacer, que hay muchas personas que quieren moverse a hacer este tipo de proyectos, porque no es como agarrar una estaca de una planta y sembrarlo en una maceta y reproducirlo. Los hongos conllevan otra serie de pasos bien complejos y por eso hay como muchas cosas ahí que limitan y que ojalá con la presión de las personas que estamos hablando de que queremos sembrar hongos, queremos utilizar hongos de Costa Rica, hay 110 especies de hongos en Costa Rica que son comestibles, por ahí como en ese número. Algunas son de importancia gastronómica muy importante, como de los mejores hongos gastronómicos que las personas buscan de los restaurantes de 5 estrellas, como los que nos enseñó José, el Lactarius índigo, el hongo azul, el Cantarellus. Esos son hongos así gourmet que se venden por bastante de cientos de dólares por kilo. Uy, gracias. Creo que fue por la legislación. Ahí nos están diciendo varias cosas en lo del financiamiento y demás. Bueno, la cosa fue que Milagro nos contó esa historia en un curso de hongos comestibles. Entonces, les cuento la versión que yo escuché. Habría que investigar qué se puede hacer con el Lentinula aciculospora para seguir reproduciéndolo y que se pueda reproducir montones de hongos que hay en Costa Rica, que eso es una cuestión que tenemos que batallar por diferentes cuestiones que les decía legales, y con la identificación de hongos, eso también es como otra historia, ¿verdad? Ya como querer ir a buscar hongos a los bosques, eso conlleva como una serie de pasos, como de saber cuál es la especie del hongo, tener una persona que te esté ayudando, colaborando, porque eso hay que tener cuidado. Hace menos de un mes, hay uno que está en grupos de Facebook de hongos de México, de Chile y así, pusieron que un muchacho se murió, otro que quedó intoxicado, que le tuvieron que lavar el estómago. En enero en Argentina un muchacho se murió. Entonces es algo de este año, no es algo de hace ya 10, 15 años, es algo que está pasando este año y por lo tanto, para evitar que las personas tengan problemas de intoxicaciones por hongos, lo mejor es como tener ese cuidado, o sea, saber que si usted quiere ir a buscar hongos a los bosques, va a tener que asumir un riesgo, si no va con alguna persona que sabe, si no va con la información completa, si piensa que un hongo está gordo y con colores bonitos, por lo tanto es comestible, o sea, como todos esos detallitos es mejor como tenerlos en cuenta porque usted va a asumir un riesgo, a menos que usted vea este hongo azul y de fijo, o sea, ese es imposible de no confundirse, porque en ningún lado usted va a encontrar un hongo diferente a ese. O sea, es el único hongo azul
gordo así que sale de la tierra, que está en los bosques de roble en varios lugares de Costa Rica. Y también con esos cantareles que son bastante fáciles de identificar. Pero a veces hay unos boletales, a veces hay unos, como de forma de sombrilla, setas. Esos sí son como más complicados de diferenciar. Entonces, hay personas en el Cerro de la Muerte, por ejemplo, aquí que mencionaron Siberia, Don Martín en Siberia, él sabe identificar un montón de especies en el bosque, entonces como ir con una persona que sabe. También Don Martín, en ese sector hay otro muchacho que tiene una finca que también produce hongos shiitake. Él es biólogo, identifica un montón de hongos que hay en el bosque, entonces como saber que son esas personas que están ahí todo el año y que lo saben identificar, no es como una persona que lo vio en un libro, vamos a ir a buscar hongos al bosque, ¿verdad? Como cambiar un poco esas ganas, porque a veces entre las ganas y la falta de experiencia puede haber accidentes. Y nadie quiere llegar a un hospital, decir que me intoxiqué porque comí hongos, o sea, esa no es la idea. Queremos como tener mejor nutrición, queremos tener todo el montón de pluses de las vitaminas y el montón de diferentes cosas que ayudan a nivel de la salud para prevenir enfermedades. Y eso es como el comentario que tenía. Y muchas felicidades a José y a Andrea por el montón de varas tan chidas que hablaron de hongos. Creo que tienen proyectos chivísimas. Ojalá yo tuviera esos proyectos en la casa y seguirles motivando para que sigan en eso. No, muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a esto que mencionabas de identificar hongos, una vez escuché en una comunidad por allá por Puriscal que ellos, si ven un hongo, consiguen a 5 personas y les preguntan sobre el hongo y les dicen, ¿ustedes conocen este hongo? ¿Es comestible? Y si al menos 5 personas de la zona lo han comido, están muy seguras, los leen, ¿verdad? Y al hacerles la pregunta se muestran muy seguros, incluso si van y se lo comen. Esa es como la forma de ellos de identificarlo. Pero bueno, es un tema muy delicado porque, sí, como dice Luis Frank, no vale la pena exponerse a un padecimiento, a una intoxicación. Pero bueno, hay formas de ir indagando y creando cultura, que digamos en Europa, y bueno, él aquí nos puede comentar, en Europa la cultura de comer hongos es ancestral. Sí, totalmente. Ciertamente. Totalmente. En Francia yo tenía costumbre de ir en el bosque para cosechar hongos. Y para mí es todo un asunto porque tengo mucho miedo, no conozco bien los hongos de Costa Rica, pero sí, es algo que muy común, muy común. Aquí con esta guía se puede dar una idea. En esta guía de Milagro Mata y de Julieta Carranza vienen los muchísimos tipos de hongos y muestran, se dice si es comestible o si no hay indicaciones. Entonces es una buena... Obviamente no debería uno como quedarse solo con esto, sino que indagar, preguntarle a gente que sabe. El grupo de micología y hongos de Costa Rica es muy, muy bueno. Entonces, bueno, gracias Luis Fran por el aporte. Ángel preguntaba que cómo... Tenía una curiosidad que contarles, que es algo muy chido que también podemos hacer en Costa Rica. Resulta que existe una técnica de biotecnología que están haciendo en México con comunidades indígenas que cultivan hongos desde hace cientos de años, pero que sus bosques, por la deforestación, están teniendo un montón de problemas. La cuestión es que los hongos que crecen en los bosques, estos que estábamos viendo, que son el Lactiflus, el Lactarius indigo, el Cantarellus, boletales, que son comestibles, estos hongos son de micorriza. Quiere decir que hacen una simbiosis con las raíces de los árboles. Por lo tanto, estos hongos no tienen la capacidad de ser como sembrados como el hongo ostra, o otros que nos enseñaron José y Andrea. Ya hay
técnicas complejísimas de que sí se puede hacer con los boletales, pero hay otra técnica bien interesante que es la reforestación con hongos, ya en las raíces. Entonces es algo interesantísimo. Imagínense hacer proyecto de reforestación, saber cuáles son los hongos que hubo en esa zona de micorriza, y que ya lleven hongos. Eso sería maravilloso. O sembrar un árbol en el patio de nosotros que tenga micorriza y que ya lleve hongos. Entonces eso es posible. Está pasando ahorita en México, está pasando en otros países, y creo que es algo bien interesante que podríamos aplicar en Costa Rica, y ahí ya no hay quite, o sea, ese hongo es comestible, yo no me voy a intoxicar y me lo voy a poder comer sin ningún problema. Y además estoy reforestando, ¿qué más quieren? O sea, eso es restauración de suelos, eso es un montón de cosas incluidas. Sí, claro. Y creo que es algo que tenemos que empezar a hacer aquí, porque eso se dio a partir de investigaciones de universidades. Entonces podemos ver financiamientos posibles para proyectos similares en Costa Rica, porque sería bien interesante hacer algo así. Y sí, creo que era ese detallito nada más. Y que me pase el libro de Radical Mycology, por favor. Sí, si los buscan ahí en Instagram, entonces les podemos pasar libros. ¿Qué más? Nada, muchísimas gracias por la... Bueno, yo tengo una pregunta, o bueno, varias preguntas, no sé si me escuchan ahí. Sí, dale. Ok, dame un chance. Ok, primero quería saber dónde puedo conseguir los granos para inocular el micelio, como ya sea centeno, sorgo o grano de mijo, para yo mismo hacer mi propio grano y luego inocular el sustrato. Y también quería saber si es posible, sé que hay empresas que no lo tienen acá, pero tal vez ustedes sepan, si se puede conseguir las esporas, o sea, el grano con las esporas de Ganoderma sicil o lucidum y Cordyceps militaris, que eso es más o menos lo que he estado teniendo problemas consiguiendo ahorita. Búscame por Instagram y te ayudo con eso. Ok, está bien, gracias. Claro, con gusto. Y también creo que fuiste vos que preguntaste que estas charlas, ¿cómo llegar a estas charlas? Busquen Red Permanezca en Facebook. Ahí las estamos posteando los videos para que los puedan compartir después, para que la gente los vea, y por ahí también se van enterando de las próximas charlas. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho de nuevo, y ya les compartimos luego en el grupo de Red Permanezca este enlace del video. Buenas noches y que estén bien, sigan comiendo hongos, con mucho cuidado. Sí, gracias José, gracias Luis Fran por los aportes tan valiosos también, y gracias José por motivar esta charla, y a la Red Permanezca, que siempre hay charlas demasiado interesantes y educativas. Entonces nos vemos. Igual si alguien ocupa alguna info de cómo conseguir micelio y así, yo les puedo pasar información. Gracias, André. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, José Pablo. Sigan a Funga Conservation. Ah, cierto, Funga Conservation, ahí, muy bien. Gracias.